Bien, dentro del módulo uno estamos hablando de una introducción y de algunos conceptos básicos. Vamos a entrar en materia. Bueno, básicamente cuando hablamos de educación en línea, aulas virtuales, digamos que ya son conceptos muy trillados. De alguna manera, hoy en día el acceso a la información pues se realiza de una manera tan inmediata que, que vaya, ¿no? Desde las mismas redes sociales podemos acceder a información relevante que está sucediendo al momento, ¿no? De la misma manera la podemos compartir y la podemos transmitir incluso por aplicaciones como el mismo WhatsApp. Pues la información se transmite de una manera, eh, vaya, tan inmediata que es interesante analizar cómo esta situación repercute hoy en día en términos como la educación en línea y como las aulas virtuales. Pero vaya, ¿por qué? ¿En qué repercute todo esto? Bueno, básicamente la educación en línea habla de transferir conocimiento. El conocimiento eh, hoy en día podemos adquirirlo de diversas fuentes. Una de las fuentes principales pues es el Internet. Yo considero que uno de los retos es, em, vaya, el asegurarnos que el conocimiento se adquiere de fuentes fidedignas. Es decir, que las fuentes en donde obtengamos la información como tal, pues provenga de fuentes confiables. Este es un gran reto, ¿no? Porque el problema que tenemos ahora en el momento de navegar en Internet, pues es que podemos llegar a una gran cantidad de ligas de Internet. Dentro de las redes sociales también, ¿no? Podemos encontrar la información de una gran cantidad de fuentes que corremos ese riesgo, ¿no? De que la información pues no sea auténtica, no sea veraz. Yo creo que ese es uno de los retos, ¿no? Uno de los retos a los que nos enfrentamos y básicamente la educación en línea se refiere a asegurar que los contenidos, que la información que obtengamos sea de calidad. Muy bien, referente a las aulas virtuales, aquí la imagen que tenemos aquí es muy descriptiva, ¿no? En ese sentido, pues básicamente es poder eh, interrelacionarnos, ¿no? Tanto los participantes como con un instructor, pues poder intercambiar información de calidad, información que permita generar conocimiento. Muy bien. Dentro de algunos conceptos básicos que me gustaría compartirles, tenemos como el primer término educación a distancia. La educación a distancia, como el término lo indica, pues es poder interactuar tanto docentes como alumnos, pero separados, romper la barrera como estamos acostumbrados en una educación de manera tradicional, en donde el docente interactúa directamente con los alumnos, pues en la educación a distancia nos enfrentamos al reto pues de que esto no se haga directamente de una manera presencial, ¿no? Y esto involucra estar separados y aún así poder establecer esa relación, esa vinculación de docente-alumno. Dentro del aprendizaje a distancia, pues podemos definirlo como el producto o lo que se genera a través de una educación a distancia. Y es uno de los principales objetivos, ¿no? Que se genere aprendizaje. El aprendizaje como tal, pues deriva de que se esté generando un conocimiento. Y es uno de los retos principales en este término.
Muy bien, el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo hace referencia a cooperación entre miembros del grupo. Ahora, esto relacionado con la educación a distancia, pues se vuelve un reto interesante, ¿no? Porque ¿cómo podemos trabajar en equipo? ¿Cómo podemos generar un aprendizaje colaborativo? Pues si estamos separados, ¿no? Y ahorita yo creo que una de las ventajas que ofrece el Internet pues es poder relacionar esto, ¿no? Desde el mismo correo electrónico, desde diversos mecanismos lo podemos generar. Muy bien, otros conceptos. Tenemos el e-learning, que hace referencia a un aprendizaje electrónico. Básicamente se refiere a generar aprendizaje, pues utilizando nuevas tecnologías. Estas tecnologías obviamente están basadas en la computadora, en el internet, en las redes, eh, aulas virtuales, cooperación digital, como aquí lo mencionamos, pero básicamente es eso, ¿no? El aprendizaje adquirido a través de ciertas tecnologías. La realidad virtual. Bueno, la realidad virtual refiere a la representación de las cosas a través de medios electrónicos, ¿no? Hoy en día es muy interesante analizar los famosos recorridos virtuales, que incluso dentro del Google Maps, bueno, no es un recorrido virtual como tal, pero dentro de Google Maps podemos pues hacer visitas, ¿no? Visitas a diversos lugares muy famosos en el mundo, pues directamente desde nuestra computadora, ¿no? Y no necesitamos más que un navegador y una buena conexión a internet. Muy bien, el aula virtual. El aula virtual refiere a crear un ambiente electrónico semejante a un aula convencional, pero en este caso, pues la vamos a generar de manera virtual, ¿no? Es decir, tener todos los elementos de interacción en un modelo tradicional presencial, pero de una manera virtual. Muy bien, la multimedia como tal, pues hace referencia a los diferentes productos informáticos, ¿no? Multimedia refiere a varios medios, vaya, ¿no? Los diversos medios que podemos aplicar directamente en nuestra computadora. Muy bien, hipermedia. Hipermedia hace referencia a organización de información textual, gráfica, sonora a través de vínculos. Aquí podemos tomar el ejemplo cuando navegamos en Internet, pues que estamos, cuando accedemos directamente a algún sitio, pues podemos verificar información textual, podemos podemos percatarnos que también hay imágenes y algunas páginas pueden contener incluso audio o videos. Vaya, a toda esa organización de elementos la podemos clasificar como hipermedia. Muy bien, hacemos referencia también a servicios síncronos. ¿Qué significa un servicio síncrono? Es aquel donde el emisor y el receptor interactúan de manera simultánea. Es decir, por ejemplo, cuando escribimos en el chat, eh, pues automáticamente en el momento que terminamos de escribir, pues la persona con la que estamos hablando recibe el mensaje de manera instantánea y de la manera en que nos contesta también recibimos el mensaje al instante y así es como podemos interactuar, es decir, podemos interactuar de manera síncrona, al instante. ¿Sí? A diferencia de los servicios asíncronos que no necesariamente podemos interactuamos al momento, ¿no? En este caso, pues el ejemplo del correo electrónico, pues es uno de los más claros, ¿no? Enseguida presentamos una tabla en donde podemos tener una idea más clara sobre el chat que mencionábamos que es de manera síncrona, también una presentación interactiva. Más adelante vamos a programar una asesoría virtual en donde vamos a tener una presentación interactiva y vamos a estar interactuando de manera síncrona, lo mismo que haciendo uso del chat. Y de manera asíncrona, es decir, no interactuando
el momento, tenemos el correo electrónico, los foros de discusión, así como la librería de documentos. La librería de documentos refiere a la forma en que podemos compartir archivos, básicamente poder compartir un documento y contribuir varios en ese documento. Bueno, les comento que la información más detallada se va a compartir también en un archivo de Word y asimismo también se va a compartir esta presentación. Bueno, espero que sea de su agrado esta información dentro de nuestro primer módulo. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.